A hablar hoy de la teoría del gas de electrones libres para los metales. Bien, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando uno estudia la configuración electrónica de los metales, se da cuenta que los metales, los electrones, perdón, más externos, están muy débilmente ligados al núcleo. Y estos electrones, que generalmente los llamamos electrones de conducción, pueden ser considerados entonces como un gas ideal de electrones que están atrapados dentro del metal, ¿verdad? Entonces, en el estado sólido, estos electrones pueden modelarse como un gas ideal de Fermi. ¿Ok? Es decir, como un conjunto de electrones que están atrapados en una cavidad. ¿Ok? Bueno, entonces, gas ideal significa, ¿verdad?, que las partículas no interactúan entre sí. Entonces, el modelo que nosotros nos vamos a imaginar es el de una partícula atrapada en un cubo. Vamos a utilizar esa idea. Vamos a pensar en partículas atrapadas en un cubo. Este problema ya lo habíamos resuelto. Y para una partícula atrapada en un cubo, los niveles de energía están dados por esta ecuación. Los niveles de energía E sub n son h cortado cuadrado pi cuadrado entre 2m por L cuadrado. ¿Sí? Y entonces de ahí nosotros podemos despejar por n cuadrado, ¿verdad? De acá nosotros podemos despejar que n cuadrado es 2 veces m por e
por L cuadrado entre pi al cuadrado por h cortado al cuadrado. O lo que es lo mismo, que n es 2m por e por L cuadrado entre pi cuadrado por h cortado al cuadrado a la 1/2. ¿Okay? Este n, ¿verdad? Este n que nosotros tenemos acá, este n al cuadrado es nx cuadrado más ny al cuadrado más nz cuadrado. Ahora estamos en el caso y ustedes se acuerdan que nx, ny y nz eran valores que van de 1 en adelante, ¿verdad? 1, 2, 3 son la cuantización de la partícula en la caja, ¿verdad? ¿Okay? Es decir, estos nx es o 1, o 2, o 3, ny igual o 1, o 2, o 3, nz igual o 1, o 2, o 3. Ok. Esta ecuación, muchachas y muchachos, esta ecuación que está acá, ¿verdad? Es la ecuación de una esfera. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a radio al cuadrado. La ecuación de una esfera. Pero la ecuación de una esfera en un espacio en particular, ¿verdad? No es el espacio x, y, z de toda la vida, sino es un espacio donde yo tendría que, como ejes, nx, ny y nz. ¿Qué es lo que yo estoy buscando acá? Yo lo que estoy buscando acá es a calcular la función de degeneración, la función estadística de degeneración de estos electrones. La degeneración proviene de acá. La degeneración proviene de esa ecuación, ¿verdad? Porque la energía ¿de qué depende? La energía depende de n cuadrado, ¿verdad? Entonces, todos las combinaciones de nx, ny y nz que nos den el mismo n cuadrado tendrán la misma energía, ¿verdad? Todas las combinaciones de nx, ny y nz que nos lleven a un mismo valor de n cuadrado tendrán la misma energía. Por ejemplo, para decir así una muy rápida, por ejemplo, que este sea 1, 0 y 0 es igual a que este sea 0 y este sea 1 y 0, o que este sea 0, 0 y este sea 1. Todo eso nos lleva ¿a qué? A un n cuadrado de 1.
Ujú. Entonces, ahí es donde está el tema de la degeneración. La degeneración es importante porque nosotros estábamos contando el número de partículas por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, el número de partículas por unidad de volumen, ¿qué habíamos dicho que era? Bueno, tenía que ver con el número de partículas por unidad de volumen que pueden estar en un estado en particular, en un nivel energético particular, en este caso en un NX, un NY y un NZ particular. Pero el tema es que no todos van a estar llenos. Entonces eso nosotros lo multiplicábamos por la probabilidad de tener esa energía. Es la ecuación que vimos al puro final. Voy a volverla a escribir aquí para tener el contexto. Sí. ¿Pueden ser o no pueden ser cero? No, en la partícula en la caja no eran cero, ¿verdad? Tal vez lo estás confundiendo con el oscilador armónico, ¿verdad? Ah, bueno, dije cero. Sí, estoy. Serían, no, más bien sería, digamos, tendría que buscar otro ejemplo. Sí. Estaba pensando en el oscilador armónico. ¿Cuál podría ser? 1, 2, 3, ¿verdad? Eso nos va a dar un n cuadrado, ¿verdad? Pero yo puedo intercambiar entre cuál es el que es 1, cuál es el que es 2 y cuál es el que es 3, ¿verdad? Por ejemplo. Ok. Les decía, la última ecuación que habíamos escrito era esta. El número total de partículas por unidad de volumen, habíamos dicho que era la integral de 0 a infinito de G de E por F de E por DE. ¿Ok? Recordémonos esa ecuación que habíamos escrito ahí. Recordemos, por favor, esa ecuación que habíamos escrito ahí. Al final de la clase comentábamos, bueno, ¿por qué existe este G? Porque eso lo que nos está diciendo es esto. Esta ecuación, esta de acá, lo que nos dice a nosotros es cuántos estados energéticos hay. ¿Cuántos estados energéticos hay por unidad de volumen para una energía dada? Por decirlo de algún modo, ¿cuántos campos hay? Decíamos que era el número de estados disponibles por unidad de volumen el número de estados disponibles por unidad de volumen con una energía E. Entonces, por decirlo de alguna forma, que nos diga, vean, para 10 electronvoltios, ahí usted podría acomodar 100 electrones. Hay 100 campos. Más de 100 no, por el principio de exclusión de Pauli, ¿verdad? Ok. Ahora, no todos esos asientos van a estar ocupados. Por eso es que nosotros multiplicamos eso, ¿por qué? Por esta otra función. ¿Qué es lo que nos da esta otra función? Esta otra función nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que una partícula en específico tenga justo esa energía? Entonces esto nos da, esta f de E nos da la probabilidad de que una partícula tenga una energía
Y ahora sí, si yo digo, vean, hay 100 campos para esa energía y hay una probabilidad del 25% de estar en esos campos, entonces me va a decir la ocupación, ¿verdad? Ahora sí. ¿Cuál va a ser la ocupación promedio? Si hay 100 campos y hay un 25% de probabilidad de tener esa energía, van a haber 25 campos ocupados, ¿verdad? Y 75 campos que van a estar desocupados en promedio. Estamos hablando en términos estadísticos, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, para esa energía. Y si yo lo hago para la otra, y para la otra, y para la otra, por eso es que yo integro con la energía, ¿ven? ¿E integro de dónde a dónde? De cero a infinito. ¿Eso qué me va a dar? Eso me va a dar el número de partículas totales por unidad de volumen del gas. NV. Que este es el número total. El número total de partículas por unidad de volumen. Sí. Sí, porque aquí no se considera el hecho de que la energía es discreta. Bueno, es una buena pregunta. De hecho, era un problema de la tarea que yo tenía y lo saqué. Ya me estoy arrepintiendo. ¿Cuál es el tema? El tema es que los niveles de energía, cuando nosotros hablamos de las energías que un sistema como estos puede tener, de hecho el calculito era ese, el calculito tomaba un valor real, resulta que los números cuánticos son muy grandes en este caso. Tal vez el ejercicio lo podríamos hacer aquí, ya que no lo hice como la tarea, lo podríamos hacer en clase. Y entonces resulta que cuando uno hace cálculos ya reales, el número cuántico es muy, muy, muy grande. De hecho, eso es lo que pide calcular el ejercicio. Y da una barbaridad. Da una cosa por 10 a la 7, 8, si no me equivoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando n es muy grande, la densidad de estados es tan grande que se puede tomar una hipótesis de continuo. Es decir, hay tantos estados, la densidad de estados es tan alta que se puede tomar que la diferencia de energía entre un estado y el anterior es ínfima. De hecho, el ejercicio también pide calcularla y es muy pequeña. ¿Cuándo sí sería discreto y cuándo esto se convierte en sumas? Porque esa es la otra ecuación. La otra ecuación es no usar continuo, sino usar n entre v y usar una suma. Y usar números cuánticos, ¿verdad? Desde n igual 0 hasta infinito, de g de n de e sub n, ¿verdad? Por f de e sub n. ¿Ok? ¿Cuándo usamos esa? De hecho, voy a escribirla. Voy a escribirla bien para ver si no me falta algo en esa ecuación. Aquí está. Okay. Sí. Okay. Cuando tenemos números cuánticos muy pequeños, es decir que digamos que las partículas están casi todas, son pocas, ¿verdad? Y están, porque aquí el tema es el principio de exclusión de Pauli. Como nosotros no podemos repetir, los números cuánticos pequeños se nos llenan súper rápido. Recuerden que tenemos que acomodar un número de Avogadro de partículas. Una constante de Avogadro de partículas. Entonces, los niveles con números bajos pequeños, N1, N2, N3, N4, se nos van llenando súper rápido. Porque cada uno nos da una combinación de funciones de onda que no son muchas, ¿verdad?
Nx, Ny y Nz nos daría una combinación de funciones de onda. El spin nos las duplica, ¿verdad? Pero aún así eso es muy poco, ¿verdad? Entonces resulta que una gran cantidad, ahora si fuese un sistema de poquitas partículas, ahí sí sería totalmente cuántico, porque digamos si fueran 4 partículas, quedarían acomodados en los primeros niveles de energía, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasaría? Que la diferencia entre los niveles de energía es grande, claro, es importante. Entonces, es el hecho de ser gas, de ser esa gran cantidad de partículas, lo que nos hace que los niveles de energía bajos se saturen y tenga niveles de energía altos, donde los niveles de energía se van emparejando mucho más. Ok. Ahora, y entonces por eso pasamos a una función continua, que es justamente lo que vamos a hacer acá. Entonces, esta es la ecuación de una esfera en este espacio. Este es un espacio de números cuánticos. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que esa es la ecuación de una esfera. ¿Por qué? Porque todas las combinaciones de números cuánticos que nos den el mismo n tienen la misma energía, ¿verdad? Y entonces esto va a ser en realidad una esfera, pero en el primer octante nada más. Porque como no son negativos, ¿verdad? Entonces va a ser, vamos a dibujarla así. Ok. ¿Verdad? Tenemos un NX, un NY y un NZ que nos da la altura y este punto de aquí que sería N, ¿verdad? Cada puntito de esta esfera nos va a dar una energía, ¿verdad? Diferente. ¿Ok? Les decía, por esta cuestión solo tenemos el primer octante. Solo primer octante. Okay. Sin tomar en cuenta el spin lo tomamos en cuenta luego. Sin tomar en cuenta el spin, el número de estados con un n menor a un valor particular, qué sé yo digo, ¿cuál es el número de estados con un n menor a 1000? Todos los que tengan un n menor a 1000. Es muy aproximadamente el número de estados. Aquí hay una palabrita que tengo que ir arrastrando ahí que se me olvida. El número de estados, todo es por unidad de volumen, ¿verdad? Este número de estados es por unidad de volumen. Todo es por unidad de volumen. Ese número de estados con un valor menor a un n en particular, ¿qué es? Ojo, un n en particular que nos va a dar la superficie de esta sección de esfera, ¿verdad? Todos los puntos que estén en esta superficie de la esfera van a tener el mismo n, ¿verdad? Porque justo eso es lo que es n, ¿verdad? N, ¿qué es? La distancia de acá a acá, ¿verdad? Y esa es constante, ¿verdad? Entonces, sin tomar en cuenta el spin, el número de estados por unidad de volumen con un n menor a un valor en particular es muy aproximadamente ¿qué? El volumen. El volumen de este espacio. El volumen
porque serían todos los que sean menores a un n en particular están ahí adentro, ¿verdad? Entonces sería muy aproximadamente el volumen de ese espacio. ¿Cuánto es el volumen de ese espacio? Es 1/8 del volumen de la esfera, porque eso es nada más un octante, ¿verdad? Este volumen, ¿qué sería? Sería 1/8 de el volumen de la esfera. ¿Cuánto es el volumen de la esfera? 4/3 de pi por n al cubo. N es el radio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace el spin? El spin multiplica esos estados. Para tomar en cuenta el spin, nosotros vamos a introducir una constante ahí que se llama gamma, que nos va a decir el factor por cuánto se multiplican. De hecho, en nuestro caso, gamma es 2, ¿verdad? Porque tenemos spin 1/2. Entonces, las posibilidades son 2, más 1/2 y menos 1/2. Entonces, duplica. Pero si tuviéramos otro spin, pues ese factor sería diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si fuese 3/2, sería menos 3/2, menos 1/2, 1/2 y 3/2. Entonces ese sería 4, ¿verdad? Porque hay 4 estados posibles para una partícula de spin 3/2. Entonces, n, tomando en cuenta el spin, tendríamos un factor gamma multiplicando a todo esto que está acá, a 1/8 de 4/3 de pi por n al cubo. Que si ustedes hacen las operaciones de eso, ¿verdad? Esto les va a dar 1/6 de gamma por pi por n al cubo. ¿Qué es gamma? Gamma indica el número de orientaciones independientes del spin. ¿Cuánto es gamma? Bueno, gamma es 2s más 1, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso del electrón, en el caso del electrón, en el caso del electrón, S es 1/2, ¿verdad? El spin del electrón es 1/2. Entonces, ¿cuánto sería gamma? 2 por 1/2 más 1. Es decir, gamma valdría 2. ¿Ok? El número de estados el número de estados entre n y n más delta n para tener una función de densidad, ¿qué sería? El número de estados entre n y n más un delta n para tener una región, ¿verdad? Una densidad. ¿Sería qué? Sería a esta función que tenemos acá, a esta de acá, le voy a llamar como n con esta ñañita aquí, para no confundirla con la n del número total de partículas, ¿verdad? La G, que es la que andamos buscando, ¿qué sería? Porque la G es la densidad de estados, pero es densidad, ¿verdad? Estos valores son de densidad. Es entre, como vamos a integrar, ¿verdad? Es entre un n y un n más delta n.
¿Qué sería? Sería la derivada de esta n con respecto a n por delta n. ¿Cuánto sería eso? Bueno, esto sería derivar esto, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? Bajo el 3, ¿verdad? 3 entre 6. 2. Entonces nos quedaría 1/2 de gamma por pi por n cuadrado por delta n. Esto sería esta función que nosotros tenemos acá. Vean que está dentro de una integral. Entonces son densidades, ¿verdad? Para poderlas integrar. Es decir, es el número de estados disponibles por unidad de volumen con una energía, para ser más formales, uno tendría que decir entre E y E más delta E. ¿Verdad? Porque E es si fuera discreto, ¿verdad? Pero aquí hablamos de una densidad. Entonces, cuando uno habla en una densidad, igual acá. Esta es la probabilidad de que la partícula tenga una energía entre E y E más delta E. Claro, como delta E tiende a cero, es prácticamente E, ¿verdad? ¿Okay? Pero siempre hay que tomarle un anchito. Entonces, esto que yo estoy determinando acá, lo que nos está dando es el número de estados, con un número n, con un número cuántico n, menor a un valor específico, ¿verdad? Menor a un valor específico. ¿Cuántos estados hay? Bueno, muy aproximadamente es el volumen de lo que está aquí adentro. Claro, es una aproximación por lo que dijimos. Sería exactamente el volumen si fuera continuo. Pero recuerden que es discreto, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos poquitos estados, quedan huecos, ¿verdad? Y entonces es menos que el volumen. Pero cuando la densidad de estados se aprieta, entonces es el volumen, ¿verdad? Es decir, esto no es cierto para números de partículas pequeños. Porque para números de partículas pequeños no es el volumen, quedan huecos. Ok, bien. Entonces, ¿cuántos estados hay? Bueno, más o menos el volumen. El volumen es un octavo, ¿verdad? Porque solo tenemos un octante, ¿verdad? Un octavo del volumen de esta esfera de acá. Ok. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta el spin, entonces hay que multiplicar. ¿Por qué? Porque para cada valor hay un número de orientaciones posibles, ¿verdad? Que son 2s más 1, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso del electrón, que el spin es 1/2, eso simplemente lo duplicaría. Ahora, nosotros acá lo que queremos es el número de estados entre n y n más delta n. ¿Ok? Esta es una aproximación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el número de estados entre n y n más delta n es la derivada de esta función multiplicado por ese delta n que estamos suponiendo. ¿Ok? La derivada que nos da, la derivada nos da la razón de cambio. Es una densidad la integral, entonces al derivar pues es la probabilidad puntual, digamos. Sí, exacto, la probabilidad puntual. ¿Ok? Esto nos da esta expresión que está acá. ¿Ok? Vean, hace poco veía un artículo, bueno, no hace poco, no, el año pasado cuando di el curso. Vea un artículo porque resulta que
lo que uno asume, lo que uno asume acá, es que este resultado sea independiente de la forma. Que sea independiente de la forma. Y eso es cierto. Ajá. Porque nosotros estamos suponiendo partículas en una caja, ¿me entienden? ¿Dónde es que lo vamos a suponer? En esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación es partículas en una caja. Es decir, nosotros tenemos un cubo acá, un cubo del lado L, ¿verdad? Y ese cubo del lado L nos da esta ecuación de acá, y esta ecuación de acá es la que nos lleva a esta ecuación de la esfera, ¿verdad? Y es el argumento que estamos haciendo. Pero entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa si no es una caja? ¿Qué pasa si tengo otra forma geométrica? Bueno, la ecuación no va a ser esta. ¿Ok? Y ese es un problema matemáticamente complicado. Bueno, el asunto es que si la longitud de onda de Compton de las partículas, si la longitud de onda de Compton de las partículas es mucho menor que el tamaño de la caja donde yo tengo confinado a esto, ¿ok? Entonces resulta que este resultado es independiente de la forma. Este resultado de acá, este resultado es independiente de la forma. Bueno, resulta que eso no está estrictamente demostrado. Eso no está estrictamente demostrado. Y el artículo que yo leía eran unos matemáticos que abordaban ese problema. Y tenían ahí algunos resultados interesantes. Ahora, ¿qué es el tema acá? El tema acá es que claramente la longitud de onda de Compton, de por ejemplo un electrón, va a ser, pero una barbaridad de veces más pequeña que el tamaño macroscópico de un material donde usted tenga esos electrones, ¿verdad? Entonces esta condición se va a cumplir extremadamente bien. ¿Ok? Entonces por eso, digamos, a los físicos eso no nos preocupa grandemente. Sí. Porque la longitud de onda de Compton, por decirlo de alguna forma, nos da como un tamaño, si se puede decir de alguna forma, de una onda, ¿verdad? Del electrón, que a nivel cuántico es una onda. Entonces se toma como un valor de referencia, la longitud de onda de Compton. Ok. Bueno, este resultado es el resultado de esa densidad de estados para una partícula en una caja. Aquí está puesta en términos de ¿qué? En términos de el número cuántico. Pero a nosotros nos gustaría ponerlo en términos de la energía. ¿Sí? Esta G, lo que tenemos es una G de N, ¿verdad? Que nosotros diríamos es un medio de gamma por pi por N cuadrado. Podemos hacer el límite, ¿verdad? Y hacer este delta N un dN. ¿Verdad? Es decir, podríamos escribirlo aquí como aproximado. Y cuando hacemos este delta N tender a 0, podríamos escribirlo como igual. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente.
lo que podemos hacer es decir, vean, yo voy acá a esta ecuación que tengo acá, ¿la ven? Voy a derivarla con respecto a la energía. ¿Cuánto es dN? D. Acá. Bueno, el 1/2 baja, ¿verdad? ¿Qué tendría yo? 1/2 de todo eso que está ahí, 2mL cuadrado E sobre pi cuadrado h cortado cuadrado. ¿A la qué? A la 1/2 menos 1. ¿Cuánto es 1/2 menos 1? Menos 1/2. ¿Ok? Por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuánto es la derivada de lo que está dentro con respecto a E? 2m por L cuadrado entre pi h cortado cuadrado. ¿Verdad? Por la regla de la cadena. Estamos con eso. Voy a simplificar eso un poquito. ¿Esto qué me quedaría? Esto me quedaría 1/2. Esta expresión son iguales, excepto porque aquí aparece E y aquí no, ¿verdad? Entonces lo que voy a sacar voy a sacar a E de ahí. ¿Cómo la saco a E del paréntesis? Elevándolo a la menos 1/2. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría lo que quedó adentro, 2mL cuadrado entre pi cuadrado h cortado cuadrado. Eso aquí está a la menos 1/2 y aquí está a la ¿qué? A la 1. Como es una multiplicación, se conserva la base y se suman los exponentes, que sería 1 menos 1/2, 1/2. Pero eso siempre y cuando yo a este le saque la E, ¿verdad? Porque este no la tiene. Entonces quedaría que E a la menos 1/2. Así, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cuánto quedaría dN? dN quedaría 1/2 de 2mL cuadrado pi cuadrado h cortado cuadrado a la 1/2 por E a la menos 1/2 por DE, ¿verdad? El DE que está aquí lo paso a multiplicar a este lado. ¿Cómo nos quedaría entonces G? Pero ahora es G de E. Nos quedaría 1/2 de gamma por pi, ¿verdad? Por n cuadrado. ¿Pero qué es n cuadrado? Aquí está n cuadrado, ¿verdad? N cuadrado es... n cuadrado es 2m por E por L cuadrado entre, ¿qué? Pi cuadrado, h cortado cuadrado. ¿Esto qué es? Esto es n cuadrado, ¿verdad? Porque es 1/2 de gamma por pi por n cuadrado. Y n cuadrado lo estoy tomando de aquí, ¿verdad? Este. ¿Por qué? Por dn. ¿Pero dn qué es? dn es todo esto. ¿Sería qué? 1/2 de 2m L cuadrado pi cuadrado h cortado cuadrado a la 1/2, ¿verdad? ¿Y quién me falta? E a la menos 1/2 y de
Voy a hacer un poquito de campo más ahí para que entre todo en la misma expresión. Vamos de vuelta. G, pero ahora de E. ¿Qué es? Es un medio de gamma por pi por n cuadrado. N cuadrado es 2m por e por l cuadrado entre pi cuadrado h cortado cuadrado. Ok, eso es n. N cuadrado. Por dn, que es un medio de 2m por l cuadrado sobre pi cuadrado h cortado cuadrado a la 1 medio por e a la menos 1 medio por de. Ok. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con el álgebra para simplificar eso bien, ¿verdad? Bien, aquí hay un medio, aquí hay un 2, eso se van. Ajá. Pero este medio de aquí sigue quedando. Entonces me quedaría ¿qué? Un medio de gamma. Ahora, observen esto otro. M por L cuadrado entre pi cuadrado h barra cuadrado. Esto está aquí, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, aquí está elevado a la 1, aquí está elevado a la 1 medio. Entonces, quedaría como, este pi lo permanezco, quedaría m por L cuadrado entre pi cuadrado h cortado cuadrado a la 3 medios. Ahora, esta e y esta e a la menos 1 medio, ¿qué queda? Nada más e a la 1 medio, ¿verdad? E a la 1 medio por d. Y creo que ahí no he dejado votado a nadie, ¿verdad? Profe, el 2 dentro de la raíz. Ah, ok, entonces justo entonces no lo quito. Este no lo quito. Porque lo ocupo. La raíz tiene un 2. Entonces no lo quito. Lo dejo aquí más bien. Ok. Y entonces aquí este medio sobrevive con este medio y más bien queda un cuarto. Muchas gracias, Diego. Okay. Ese 2 lo ocupaba para que estuviera dentro de la raíz. Y hay que ponerlo aquí. Okay. ¿Sí? Ok. Este es GD. Aquí está la G en función del número cuántico, ¿verdad? Ajá, esta. Guardemos este resultado, es importante. Y aquí está la G
en función de la energía. Esta de acá es en función de la energía. Ok. Bueno. Ok. Vean que está en general para una partícula en una caja y con cualquier spin. Lo que hay que recordar es esto, lo que significa gamma, ¿verdad? Dependiendo del spin que tenga la partícula es el gamma que usamos. Y eso nos estaría dando para un gas de partículas cuánticas encerradas en una caja. Esto nos estaría dando el número de estados disponibles por unidad de volumen con una energía entre E y E más de E. ¿Ok? ¿Ok? ¿Eso sería para spin entero o sin entero? En general podría servir para cualquiera. Ok. En general podría servir para cualquiera. De hecho, por eso es que yo aquí he querido usar en la deducción el gamma. ¿Ven? El gamma. Esta ecuación es cierta para spin también entero, ¿verdad? Es decir, es cierta para, por ejemplo, para un L. ¿Ok? Porque el número de estados, ¿verdad? Es siempre 2L o 2S más 1. En general diríamos 2J más 1, ¿verdad? De hecho, si uno quisiera ser más estricto acá, lo más apropiado habría sido poner aquí J, ¿verdad? J. Para que fuera un momento angular cualquiera. ¿Okay? Bien. Bien. Esta ecuacióncita es súper importante. Esa ecuacióncita nosotros vamos a trabajar dos casos. Vamos a trabajar un ejemplo con electrones y un ejemplo con fotones. Vamos primero con el ejemplo con electrones. ¿Cuál es la otra parte de esta ecuación? La otra parte de esta ecuación es la F, ¿verdad? Que es la que nos da la probabilidad de que una partícula tenga una energía entre E y E más de E, ¿verdad? La probabilidad multiplicada por el número de estados para esa energía e integrada sobre todas nos da el número total de partículas por unidad de volumen. ¿Okay? Entonces aquí es donde vamos a trabajar para electrones. Para electrones. ¿Qué tenemos para electrones? ¿Cuánto va a ser S? S va a ser 1 medio y por lo tanto gamma, ¿cuánto va a valer? 2, ¿verdad? De hecho ya aquí lo habíamos hecho, ¿verdad? Lo habíamos anticipado. Entonces, si aquí es un 2, y este 4, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que G de E, ¿cuánto es? 1 medio de pi, paréntesis, 2m L cuadrado, pi cuadrado h cortado cuadrado, a la 3 medios es, por E a la 1 medio, por D, por DS. Es decir, formalmente entonces este es un GD por DE, ¿verdad?
Bueno. Es un GD por D. Ok. Ahora, ¿cuál es la F? La F es la de Fermi-Dirac. ¿Y cuál era la de Fermi-Dirac? Era 1 entre E a la E menos la energía de Fermi entre la constante Boltzmann por la temperatura más 1. ¿Ok? Yo tenía sacar esta. No es tanto. Sacar que la probabilidad es esa. Que la probabilidad de que un fermión con una energía entre E más D está dada por esta ecuación. Sí, no es tan complejo. Es la complejidad está en los argumentos estadísticos que hay que plantear. Es decir, implica varios conceptos sí, de probabilidad y estadística. Ok. Esa es, ¿verdad? Salud. Esa es la de Fermi y Dirac. ¿Sí? Bueno. Analicemos un poquito esta distribución. Hacemos un poquito esta distribución. Analicemos el caso de cuando la temperatura tiende a 0. Formalmente diríamos la temperatura tiende a 0, lo matemáticamente correcto. Temperatura tiende a 0. Los físicos decimos caso donde la temperatura es 0. Okay. ¿A qué tiende esta función cuando t tiende a 0? Bueno, ojo con una cosa. Esto aquí, ¿qué sería? La energía menos la energía de Fermi dividida entre la constante Boltzmann por la temperatura. ¿A qué tiende ese término? E entre E menos energía de Fermi entre constante Boltzmann por temperatura. La constante de Boltzmann en algunos libros, y yo mismo tenía esa costumbre de que le ponía un subíndice B de constante de Boltzmann. Pero ahora con la redefinición de 2018, que entró a regir en mayo de 2019, que define un valor exacto para el valor de la constante de Boltzmann, la nomenclatura correcta según el SI es llamarle nada más K. Entonces estoy yo aquí retomando eso. La constante de Boltzmann es solo K. Bueno, cuando la temperatura tiende a 0, el exponente, uno diría tiende a infinito. También puede tender a menos infinito. ¿Por qué? Porque depende del signo que tenga esto que está acá. ¿Verdad? Si la energía es mayor que la energía de Fermi, entonces E menos E de Fermi es mayor que 0, y entonces ahí sí, ¿verdad? La E menos la E de Fermi entre la constante Boltzmann por la temperatura tendería a infinito. ¿Ok? E a la infinito tendería a infinito. Infinito más 1, infinito. Y 1 entre infinito, 0. Y entonces la F de Fermi y Dirac tendería a 0.
pero es que la energía total podría ser menor que la energía de Fermi. Entonces, si la energía total es más bien menor que la energía de Fermi, la energía total menos la energía de Fermi sería menor que cero. La energía menos la energía de Fermi entre la constante Boltzmann por la temperatura tendería a ¿qué? A menos infinito. ¿Verdad? Y a menos infinito, ¿el exponencial a qué tiende? A cero. ¿Y 0 más 1? 1. ¿Y 1 entre 1? Tiende a 1. Entonces, el caso que se conoce como el caso degenerado, o 100% degenerado, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, algo sumamente interesante. La F de Fermi-Dirac, que es función de la energía, va a depender de dónde esté esta energía de Fermi. Entonces, para valores de la energía más pequeños que la energía de Fermi, ¿a qué tiende? Tiende a 1. Y para valores de la energía de Fermi mayores, para valores de la energía mayores que la energía de Fermi, tiende a 0. Y si la energía es exactamente la energía de Fermi, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si la energía es exactamente la energía de Fermi? Esto da 0. Ajá. ¿Verdad? ¿Y a la 0? 1. 1 más 1, 2. ¿Y 1 entre 2? 1 medio. De hecho, para cualquier temperatura, la probabilidad de que una partícula tenga la energía de Fermi es 1 medio. ¿Verdad? En realidad es la energía entre la energía de Fermi y una pizquita más para adelante y para atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ustedes lo pueden hacer acá, ¿verdad? Para cualquier temperatura, no importa. ¿Qué pasa si la energía de la partícula es la de Fermi? Esto da 0, ¿verdad? Y a la 0, 1, 1 más 1. Ahora, ese es un tema importantísimo. Por eso que no hay que considerar los estados cuantizados. ¿Por qué? Porque la energía de Fermi, vamos a ver que cuando usted ve materiales, por eso venía una tabla en la presentación que ya les subí. Venía una tabla de valores de las energías de Fermi. La energía de Fermi está lejos de ser pequeña. Y resulta que para cualquier temperatura, la probabilidad de que un electrón tenga la energía de Fermi es del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que una gran fracción de los electrones, ¿qué va a tener? Una energía cercana a la de Fermi. Una gran fracción. Solo el 50%. Eso es mucho, ¿verdad? Imagínense que yo les dijera, vean, aquí, la probabilidad en esta aula de que alguien tenga tal edad, 22 años, es de un 50%. Es un montón, la mitad, ¿verdad? La mitad. Ok. Este es el caso 100% degenerado. Sí. Vamos a ver. Este es el caso degenerado. Puede ser algo que ver con el caso degenerado, ¿verdad? Que es como muy particular. Ahora, ¿qué pasa si la temperatura no es 0? Recuerden que 0 nos puede dar cosas raras.
Recuerden que cero nos puede dar cosas raras. ¿Por qué? Porque la tercera ley de la termodinámica prohíbe cero, ¿verdad? Es decir, ese caso nunca va a existir. Yo no voy a poder tener un caso donde yo tenga todos los electrones en el cero absoluto. Los puedo tener a una temperatura muy cercana a cero, pero no exactamente a cero, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, esta es una tendencia, ¿verdad? Por eso, lo más correcto es decir tiende a cero, no temperatura igual a cero, ¿verdad? ¿Ok? Porque 0, 0, 0 no puede ser nunca. La tercera ley de la termodinámica lo prohíbe. Ahora, ¿para qué es que nos sirve esto? ¿Qué es lo que pasa cuando la temperatura aumente, muchachas y muchachos? Bueno, por aquí voy a tener yo siempre a la energía de Fermi. Recuerden que este valor, el 1/2, siempre se va a quedar acá. Porque eso es cierto para cualquier temperatura. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Este es el valor 1. Este valor lo va a tender asintóticamente. Y la función ya para una temperatura T mayor que 0 es así. Voy a hacerla, a dibujarla. Viene un poquito planita acá, esta es una asíntota. Hacia acá y viene acá. El 1 es un valor asintótico. Entonces, se le acerca a 1 sin serlo nunca hasta el infinito, ahora, pero se le acerca mucho, muy rápido. Y aquí se le acerca a 0 de forma asintótica. ¿Ok? De esta manera. Esto se va a hacer mucho más pronunciado dependiendo de la temperatura. Entonces, vean, si yo me alejo, uno podría preguntar, bueno, ¿cuánto tengo yo que alejarme de la energía de Fermi? ¿Cuánto me tengo yo que alejar para que más o menos esto ya tienda a 1? ¿Lo ven? Y para que esto ya tienda a 0. ¿Verdad? Porque esto va a ir tendiendo a 1 por este lado y a 0 por este lado, que sería este caso, ¿ven? ¿Cuánto tengo que alejarme yo de la energía de Fermi para que eso ocurra? Más o menos, esta distancia que yo me tengo que alejar, más o menos es la constante de Boltzmann por la temperatura. En 0 no me tengo que alejar nada, ¿verdad? Ok. Más o menos esto, digamos, donde la función, el rango donde la función es diferente a esta, aproximadamente de dónde a dónde va. Desde este punto que sería energía de Fermi menos constante Boltzmann por la temperatura, hasta energía de Fermi más constante Boltzmann por la temperatura. En ese rango sí es una función distinta a esta. Aquí es donde viene el tema. Esto es lo que yo quiero trabajar con ustedes acá. Ani, escoja algún metal entre estos que le voy a decir. Litio, sodio, potasio, cobre, oro o plata. Sodio. Sodio, muy bien. Me leyó la mente, yo hubiera escogido sodio. Sodio. ¿Cuánto es la energía de Fermi del sodio? La energía de Fermi del sodio es aproximadamente, para eso está la tabla que está ahí, la energía de Fermi del sodio es aproximadamente 3,23 electronvoltios. 3,23 electronvoltios. Recuerden que la equivalencia entre electronvoltios y julios es que un electronvoltio es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Esa es la equivalencia. ¿Ok? Esa es la energía de Fermi del sodio.
Pensemos en sodio a temperatura ambiente. ¿Qué voy a tomar yo como temperatura ambiente? Tomemos 300 Kelvin. ¿Cuántos son 300 Kelvin? Como 18 grados Celsius, ¿verdad? Por ahí. Anda ahí. Tomo 300 por un número bonito, ¿verdad? Podría tomar 20 grados Celsius, ¿verdad? O 25 grados Celsius. Entonces tomemos una temperatura de 300 Kelvin. ¿Cuánto es constante de Boltzmann por temperatura? Esta. ¿Cuánto da constante de Boltzmann por temperatura? ¿Cuánto es la constante de Boltzmann? ¿Cuánto es la constante de Boltzmann? Les voy a dar el valor exacto. Valor exacto de la constante de Boltzmann es de 1,380,649 por 10 a la menos 23 julios por Kelvin a la menos 1. Ese es el valor que entró en vigor el 20 de mayo del 2019. Desde el 20 de mayo del 2019 en adelante, ese es el valor exacto de la constante de Boltzmann. ¿Cuánto sería entonces aproximadamente esto? Sería 1,380,649 a la menos 23 por 300, ¿verdad? Kelvin. Eso nos daría 4,142 por 10 a la menos 21 joules. En electronvoltios, ¿qué sería? Eso dividido entre 1,602 a la menos 19. Esto es, muchachas y muchachos, ¿cuánto? Aproximadamente 0,026 electronvoltios. ¿Ven el tema? ¿Ven el tema? Para el sodio, ¿cuánto es este valor? En electronvoltios. 3,23. 3,23. Si yo lo hago en electronvoltios, ¿verdad? ¿Cuánto echamos para atrás y cuánto para adelante? Esta pizca. ¿Lo ven? Es una región sumamente estrecha. Solo en esa región la función es diferente a esta. Es decir, la distribución es en su mayor parte ¿qué? Su mayor parte es esta. Es una región súper chiquitita. Véanlo. ¿Cuántas veces más pequeña? Como 100 veces más pequeña, ¿verdad? Eso dividido entre 10 sería 0,3. Y dividido entre 10 otra vez sería 0,03. Y ya ahí sí es comparable, ¿verdad? Entonces, este intervalo es 100 veces más chiquitito. Aquí exageré yo un montón, ¿verdad? Sería algo así, como así. Claro, a 300 Kelvin. ¿Qué pasa si yo ahora no uso 300, sino uso 3000? Es 0,2. ¿Y qué pasa si yo no uso 3000, sino uso 30,000? Es 2. Y ya 2 se parece a este. Ok. Entonces, ¿cuál es el tema?
El tema es el siguiente. La función de distribución va a ser muy parecida a esta, ¿verdad? Vamos a tener una ligera diferencia con esta para electrones en un metal sólido, ¿verdad? Un metal sólido cercano a la temperatura ambiente. Y es que tampoco los metales son sólidos muy allá, ¿verdad? El oro y la plata se derriten como a 1000. ¿Okay? Y el que más aguanta, ¿verdad? Es el tungsteno, que aguanta como 3000. Pero ninguno es sólido a 30.000, ¿verdad? Y las aplicaciones donde nosotros tenemos metales sólidos andan todas más bien muy cerca de la temperatura ambiente. Por ejemplo, todas las aplicaciones en electrónica, la temperatura nunca sube de 40 grados Celsius, ¿verdad? Okay. Estamos muy cerca de este valor, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, habíamos dicho también que, ahora, aquí hay un tema. Aquí hay un tema. Un gran tema que no lo hemos tocado. Resulta que la energía de Fermi depende de la temperatura. Entonces, profe, pues usted aquí dio un valor constante. ¿De dónde sacó ese 323? Bueno, 323 es medido para esta temperatura. ¿Verdad? Este valor 323 es medido para la temperatura ambiente. Más o menos por allá. Para el ejemplo. Pero la energía de Fermi depende de la temperatura. Y eso también podría ser un factor, ¿verdad? A tomar en cuenta. Ok, bueno. Entrémosle a eso también. ¿Cuál es el tema? Bueno, toda función, la energía de Fermi es una función de la temperatura. Toda función se puede desarrollar en un desarrollo de Taylor, ¿verdad? ¿Cómo es el desarrollo de Taylor? La energía de Fermi en 0 más la derivada de la energía de Fermi evaluada en 0 entre 1 factorial por T, desarrollo de Taylor en T, ¿verdad? Más la segunda derivada de la energía de Fermi evaluada en 0 entre 2 factorial por T cuadrado, más y ahí sucesivamente, ¿verdad? Ahí estoy usando, en realidad es un desarrollo de Maclaurin, ¿verdad? Porque estoy haciéndolo alrededor de 0. Ok, bueno. Nosotros tenemos mucha suerte. Porque resulta que la energía de Fermi, su dependencia con la temperatura es muy débil. Su dependencia con la temperatura es muy débil. Por ejemplo, para los electrones en un metal. Y entonces, F. Y además estamos viendo que 300 Kelvin es una temperatura pequeña para ellos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la distribución a 300 Kelvin y la distribución a 0 casi no es nada, ¿verdad? Eso quiere decir que 300 Kelvin para los electrones es una temperatura pequeña, cercana a 0. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos aproximar solo con el primer término de esa serie. No podría ser cosas más sofisticadas. Como por ejemplo tomar este primer término. Pero de hecho, experimentalmente uno lo ve. La energía de Fermi se puede medir a muy bajas temperaturas, ¿verdad? Y a temperatura ambiente como de 300, y este valor no cambia sustancialmente. Ok. Entonces, ¿qué tengo al final?
toda esa historia. Tengo que n entre v es la integral de 0 a infinito de g de e por f de Fermi-Dirac de e por de. Y entonces tengo que esto es n entre v. Es esta integral, la g, esta que está acá, todo este colocho que tenemos acá, un medio de pi por 12m por L cuadrado por pi cuadrado por h cortado cuadrado, ¿verdad? A la 3 medios por e a la ¿qué? A la 1 medio. Ahora, la f de e, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aproximarla. Voy a aproximarla como si estuviéramos en 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, la f se partiría en 2. De 0 a la energía de Fermi, ¿cuánto valdría? 1. Pierdo un poco acá, ¿verdad? Porque en realidad estoy tomando como el área bajo la curva, como todo eso, y pierdo un poquillo ahí. Y entonces esta sería por 1. Por d. Más ahora una integral desde la energía de Fermi hasta infinito de g de e por 0 por d, ¿verdad? Ok. Ahora, esta sería la energía de Fermi, formalmente hablando, la energía de Fermi en 0, ¿verdad? Formalmente hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy utilizando la distribución de en 0, ¿verdad? Estoy utilizando esta que es un 1 y un 0. La discontinuidad no importa porque ustedes saben que a las integrales las discontinuidades no les afectan. A las derivadas sí, ¿verdad? Pero estas no. Ok, bueno, entonces ya evalúa esta integral. N entre v igual a 1 medio de pi por 2m L cuadrado, pi cuadrado, h cortado cuadrado a la 3 medios. Y es la integral de e a la 1 medio. ¿Cuánto es la integral de e a la 1 medio? E a la 3 medios entre 3 medios, ¿verdad? E a la 3 medios entre 3 medios. ¿Evaluada de dónde a dónde? De 0 a la energía de Fermi en 0. ¿Okay? Okay. ¿Qué queda? Me queda que n entre v es igual a 1/3 ahora, porque este 2 y este se nos van. Pi 2m L cuadrado, pi cuadrado, h cortado cuadrado a la 3 medios por la energía de Fermi en 0 a la 3 medios. ¿Ok? Bueno, voy a acomodar esto un poquito. Este pi, este 3 lo voy a pasar para allá. Me va a quedar la energía de Fermi en 0 por, estos tienen los mismos, 3 medios, ¿verdad? Por 2m L cuadrado entre pi cuadrado, h cortado cuadrado. Todo esto está a la 3 medios, ¿verdad? Y eso sería igual a ¿qué? Eso sería igual a 3n entre pi por v. ¿Verdad? Pi v para allá. Ok. Y entonces ahora para despejar yo voy a elevar eso a la ¿qué? Todo a la 2/3, ¿verdad? Todo a la 2/3. ¿Por qué? Porque 3 medios por 2/3, chao. Y me queda que la energía de Fermi en 0 por 2m L cuadrado, pi cuadrado, h cortado cuadrado es igual a 3n sobre pi por v a la 2/3.
Y me queda entonces una ecuación que es muy importante, que la energía de Fermi en cero es ¿qué? Es pi cuadrado, h cortado cuadrado, entre 2m L cuadrado por 3n entre pi cuadrado volumen a la 2/3. Bien. Hay varias formas de escribir esta ecuación. Ok, hay varias formas de escribirla. Ah, bueno, y esta M no es cualquiera, porque ¿qué partículas estamos trabajando nosotros? Esta es la M del electrón, ¿verdad? Hace rato que agarramos electrón, ¿verdad? Desde que dijimos que el spin era un medio, por aquí. Aquí, ven, para electrones. Entonces esa M, hace rato ha sido la masa del electrón, ¿verdad? Ok. A veces hay gente que deja aquí adentro nada más el entre V, porque en entre V la densidad electrónica, ¿verdad? Saca estos dos, esas constantes. Etcétera, hay varias cosas que se pueden hacer. Pero entonces, aquí hay algo importante. La energía de Fermi a cero, que va a ser muy parecida a la energía de Fermi a 300 Kelvin, ¿de qué depende? La energía de Fermi en cero es proporcional ¿a qué? A n entre V a la 2/3. ¿Verdad? Es proporcional a el número de electrones por unidad de volumen a la 2/3. Ok. Yo no sé si ustedes vieron que ahí aparecía en la tabla esa de la presentación que ya les subí, a unas columnas que decían velocidad de Fermi y temperatura de Fermi. ¿De dónde salen esas? Esas salen de asimilar a la energía de Fermi como si fuera una energía cinética. Entonces, si yo digo que la energía de Fermi fuera una energía cinética, entonces la energía de Fermi sería un medio de la masa del electrón por la velocidad de Fermi al cuadrado. ¿Ven? Esa es la velocidad de Fermi. La velocidad de Fermi proviene de asimilar la energía de Fermi a que fuera una energía cinética. Y entonces, ¿cuánto sería la velocidad de Fermi? 2 veces la energía de Fermi entre la masa del electrón, la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Ok? Sí. La velocidad de Fermi la definimos acá porque va a ser importante, nos va a salir luego. Y la otra cosa es que la temperatura de Fermi, ¿de dónde viene? De asimilar a la energía de Fermi a una energía térmica. Es decir, de decir que la energía de Fermi es constante de Boltzmann por temperatura de Fermi. Constante por temperatura es energía, ¿verdad? Pero como estamos usando no una energía cualquiera, sino la de Fermi, entonces será una temperatura de Fermi. Y entonces la temperatura de Fermi, ¿qué es? La temperatura de Fermi es la energía de Fermi entre la constante de Boltzmann. Ahora, ¿cuál es el valor que tienen esas? La temperatura de Fermi es, para decirlo así como en una forma sencilla, es como una temperatura representativa de esos electrones. Algo así como sería el promedio, ¿verdad? Y la velocidad de Fermi sería como una velocidad representativa de esos electrones.
Ujú. Como por ejemplo la velocidad promedio, ¿verdad? Que es una velocidad representativa del conjunto. Ujú. ¿Ok? Ujú. Como, ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con eso? Esto recuerden, ¿verdad? Que son electrones libres, no hay energía potencial. Entonces la energía de los electrones va a ser cinética, ¿verdad? Uh-huh. Y como la mayor parte de ellos van a estar acá, alrededor de la energía de Fermi, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es que la velocidad de Fermi es una velocidad representativa, ¿verdad? Uh-huh. Así de facto es la del 50%. Uh-huh. Y los otros están cerca. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Por eso es que para un gas de Fermi, esta es una velocidad representativa y esta es una temperatura representativa. Uh-huh. Ahora, esta temperatura es enorme. Uh-huh. Es la temperatura de Fermi de los electrones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque recuerden que estadísticamente hablando la temperatura es un promedio de la energía cinética. Está relacionada con la velocidad promedio. Como los electrones tienen tan poquita masa, se mueven muy rápido, ¿verdad? Entonces, los electrones están moviendo a una gran velocidad, ¿verdad? Tienen una gran energía cinética y por lo tanto van a tener una gran temperatura. Ok. Bien. Pasarle la hojita de la... Aquí está. Hoy, ¿qué fechas damos? 7, ¿verdad? Viernes 7. Bien. Lo otro que quiero hacer, y este calculito es bonito, es que quiero utilizar la física estadística para deducir teóricamente la conductividad eléctrica y la conductividad térmica de un metal. Uh-huh. Y nos va a salir que esas dos cantidades están relacionadas. Uh-huh. ¿Ok? Voy a plantear un par de cosas, dejamos el resto para luego. Quiero que recordemos algo de Física 2 que yo esperaría que ustedes lo hayan visto. Bueno, es parte de los contenidos. Que es cuando uno analiza la conducción, el capítulo de corriente, resistencia y FEM. En ese capítulo, sí. Vamos a ver. Aquí lo tengo cuadrado, ¿ves? Ajá. Aquí viene. Ah, este. Ah, no, este sí es en el cuadrado, ¿ven?
que estaba confundiéndolo con este. Este es en el cuadrado. Esto viene directo de aquí, ¿verdad? Okay. Bien. Cuando uno analiza la conducción de un material, en física 2, se acordarán ustedes de estas ecuaciones, uno considera un conductor, ¿verdad? Imagínense un alambre. Ese alambre tiene una cierta área A. Una cierta área A. Y uno en física 2 dice, bueno, la velocidad promedio a la cual se mueven los electrones en el material, ¿cómo se le llamaba a esa velocidad? ¿Alguien se acuerda del nombre? La velocidad de deriva, ¿verdad? Uno decía que entonces la cantidad de electrones que uno va a tener en una región en un tiempo dado, en un tiempo delta t, como esa velocidad, la velocidad de deriva era constante, esta distancia que ellos recorren es la velocidad de deriva por delta t, ¿verdad? O por dt. ¿Ok? Y la velocidad de deriva, en física 2 uno la escribía así, era la carga del electrón por el campo eléctrico entre la masa del electrón por tau. ¿Qué era ese tau? Era el tiempo promedio que pasaba entre que el electrón chocaba contra un núcleo o volvía a chocar contra un núcleo. ¿Okay? Porque el tema es este. El tema es que, si ustedes se imaginan, ¿verdad? Los electrones tienen carga, usted pone un campo eléctrico, el campo eléctrico les hace una fuerza y se mueven. Pero ese movimiento sería acelerado, pero ese movimiento no ocurre tal cual, ¿verdad? Porque cuando los electrones se van moviendo, chocan contra los núcleos, porque se están moviendo dentro de un material. Y el tema es que cuando chocan contra los núcleos, ya prácticamente se detienen, ¿verdad? Entonces eso produce el efecto de la resistencia eléctrica, ¿verdad? Al no moverse en el vacío. Entonces, por eso era que salía esta velocidad de deriva. ¿Ok? Y uno decía entonces que a partir de ello uno podía sacar la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, el tema es cómo relacionamos esto con los conceptos estadísticos. Vamos a agarrar estas ideas que venían de física 2, de acá, pero los vamos a unir con nuestras ideas estadísticas para poder obtener una ecuación para la conductividad o la resistividad eléctrica de un material. ¿Ok? Y lo vamos a comprobar. Es decir, vamos a buscar ahí valores para el sodio, por ejemplo, que nos dijo Ani, ¿verdad? Ahí tenemos la tabla, vamos a buscar la resistividad o la conductividad del sodio y vamos a comparar entre el valor experimental y lo que nos da a nosotros, ¿verdad? Después vamos a hacer algo similar para la térmica y vamos a comparar. ¿Ok? Bien. Ok. Bueno, quedamos por acá. Nos vemos entonces próximo miércoles, ¿verdad?